Vamos a mirar un momentico a ver si ya estamos transmitiendo en Facebook y después subiremos el video a la página de YouTube. Muy bien, sí señoras y señores, ya estamos en Facebook. Hoy, taller de Apocalipsis, capítulo 8. Muy bien. Señora Gladiver y el caballero Alejandro, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, hermano David. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está Ciénaga? ¿Cómo están los Andes? Excelente por aquí, bien contentos como siempre. Un saludo a Albertico que va del trabajo juiciosito para la casa ya. Amén. Bueno, ¿y qué pasó con la moto? ¿Que no fue en la moto hoy? ¿Ah? Hoy tenía, aparte que tenía pico y placa, pero tenía un sentir aquí que decía, deja la moto hoy, no salgan. Ah, sí. Yo Bueno. obediente y la dejé. Muy bien, muy bien. El pálpito, dicen por ahí, el pálpito. Hay que hacerle caso, a veces suceden cosas, mejor prevenir. Adriana Camacho y el hermano Julio Valdés en Bogotá, ¿cómo se encuentran? Alberto en Santa Marta y Gladys y Alejandro en Venezuela, ¿cómo se encuentra, hermana Adriana? Buenas noches, ¿Qué más de buenas nuevo? ¡Qué noches, alegría! hermanos, ¿cómo les va? No nos veíamos desde hace días. Sí, hoy estamos sin cámara, entonces les rogamos el favor de disculpar. Ah, bueno, bien. Me gustaría que los demás, si pueden, los acompañen. Claro que a veces se va la señal, hay personas que no pueden prender la cámara. Bueno, ya llevamos un minutico de saludo. Recordemos, los lunes en las noches estamos de taller de Apocalipsis, para aquellas personas que quieren aprender, indagar, estudiar, personas que quieren, ¿cómo se dice? Sacar el tiempo para poder mirar qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Poder analizar y sacar sus propias conclusiones. Recordemos algo, y es que la Biblia tiene muchas aplicaciones, centenares de aplicaciones. No exageraríamos si usted tiene más de 1000 aplicaciones de cómo usar la palabra, pero una sola interpretación. Ella misma se interpreta. Salmos capítulo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? También por allá hay una parte donde dice, tu palabra es la verdad. Hace unos días hablábamos acerca de, y filosofando acerca de la verdad, que pues los eruditos han cambiado los conceptos y dicen que la verdad es relativa, que la verdad es subjetiva, y hablábamos que no es cierto, no es cierto. La verdad obligatoriamente tiene que ser, como se dice, absoluta, una verdad absoluta. La verdad obligatoriamente no puede ser coaccionable, modificable, no se puede cambiar, debe ser inmutable. Por eso nosotros los cristianos, a diferencia de muchas personas, no decimos tener la verdad. Gautama Buda, y de ahí para adelante podríamos hablar de Zoroastro o Zaratustra, podríamos hablar de los diferentes grandes filósofos, Immanuel Kant, Voltaire, Jean-Paul Sartre, los que usted quiera, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, en fin, esos supuestos grandes pensantes, ellos decían que la verdad era relativa y que cada uno tiene su verdad, pero nosotros hemos visto que no es cierto. La verdad es Jesucristo. Él es la verdad. La verdad no es un concepto filosófico, no es un argumento, la verdad no es una frase motivacional, la verdad es Jesucristo, la verdad es una persona. Amén, hermana Patricia, hermano Jorge en Bogotá, qué alegría verles. ¿Cómo se encuentran? ¿Mejorando de salud? Un poco, todavía estamos medio agripaditos, pero
ya como que estamos resucitando. Resucitando, está bueno. ¿Y el clima de Bogotá se está ayudando o no? Uy, no, 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 está No, terrible. no está ayudando. Bueno, gloria No, al en Señor. especial hoy. Bueno, cosas que nos tiene que pasar, ¿verdad? Porque las defensas suban. Mi hermana Berta, el Señor le bendiga en Santa Marta. También Marinera en Santa Marta, buenas noches. Carlos Cedeño, tú estás en Fortú. Carlitos, ¿dónde te encuentras tú? Bueno, y veníamos hablando. Saludos, mi hermana Berta y Marinela, ¿se encuentran ahí, Nelita? Buenas noches. Buenas noches, mis queridos hermanos. Saludos, qué alegría oírles. Acompañamos a la hermana Patricia y a la hermana Berta en la vigilia. Ah, La próxima los acompaño. ok, muy bien. Bueno, decíamos que la verdad de Jesucristo. Si usted quiere encontrar la verdad, no piense que es filosófico, no piense en frases motivacionales. La verdad es una persona, Jesús. Ahora, esa verdad, oído, esa verdad se encuentra en la palabra. Esa verdad se encuentra en un libro que es en esto, hoy 2024, está siendo atacado. Desde que un tipo llamado Jean-Paul Sartre, aproximadamente en los 70 del siglo pasado, inventó la deconstrucción del texto. De eso saben las personas que estudian gramática, que estudian lengua. Y este Jean-Paul Sartre fue el que comenzó a enseñar a las personas que podían sacar otros significados del texto, deconstruyéndolo, desbaratándolo completamente. Cabe decir que Jean-Paul Sartre, junto con, a ver si me acuerdo, Simone de Beauvoir, yo dije Jean-Paul Sartre, ¿sí? Ese fue el nombre que dije, perdón. Díganme, contéstenme, ayúdenme. ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, dijo eso. Me equivoqué, perdón, me equivoqué. Jacques Derrida es el que inventó la deconstrucción del texto. Lo que pasa es que Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre, la esposa de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, y un tipo filósofo que los que fueron a la universidad saben de qué voy a hablar, Michael Foucault, ¿sí? Hablaban de economía, hablaban de la familia, de política, de sociedad, y esas cuatro bellezas en Francia se unieron para en 1977 pedirle al Senado de la República que por favor legislara a favor de la pedofilia. Oigan eso. Ellos son los famosos llamados padres del movimiento queer. No sé si ustedes saben del tema. Entonces, ellos cambiaron la verdad. Que el hombre no es hombre ni la mujer es mujer porque la biología lo diga. El hombre no es hombre porque hay hombres que fueron mutilados en su miembro, entonces siguen siendo hombres. Y tampoco es hombre cuando el hombre mutila su miembro y se coloca el miembro del otro sexo. Así comenzaron ellos a deconstruir después la sociedad entera, a deconstruir la economía, la política, a desbaratar todo. Oído, no a destruir, a deconstruir. Y eso ha pasado en la Biblia. Hoy, 2024, tenemos famosos que aseguran que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay famosos que enseñan eso. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de juntos, la congregación, sentarse a leer los textos y ver si es verdad o no. Ahorita con estos talleres de Apocalipsis, ya muchos se están dando cuenta que, oh Dios mío, Daniel, capítulo 7, 8, 9 y 11, según de Tesalonicenses 2, Juan capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 11, habla, y Mateo 24, hablan que la iglesia va a estar en la gran tribulación. ¿Ya? ¿Dónde está el error? La deconstrucción del texto. Que la gente piensa que la ira de Dios, y hablaba hoy con una señora que se me olvidó enviarle el mensaje, vamos a aprovechar y vamos a enviarle la invitación por si quiere entrar. Esta señora me decía
que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación y me empezó a hablar de la semana 70 de Daniel, pero estaba perdida en la cronología, no le daba el cuadro, no le daba el rompecabezas, como decimos nosotros, ¿verdad? Déjenme que le quiero enviar eso, por si acaso llega a entrar. Vamos a ver aquí. Y esa persona le decía, pero usted, ¿por qué dice que los sellos y las trompetas son ira de Dios? Lea bien, a ver en qué parte dice que eso es ira de Dios. Y la persona me decía, no, pues no encuentro. Y le dije, bueno, ¿dónde está ahí la ira de Dios? Y la ira de Dios se encuentra en el capítulo 15, 16, 17, 18 y 19 de Apocalipsis. Y le dije, ¿y la iglesia dónde se va? Entonces, cuando hace el trabajo, invitada a la reunión, o si desea, véalo por Facebook, David Menco Zafra. Y le decía, analícelo, y se dio cuenta que sí, el arrebatamiento está en el capítulo 14, y le dije, ¿y dónde está la gran tribulación? Claro, el capítulo 11 habla de 42 meses, 3 años y medio, esa es la tribulación, y el capítulo 12 los otros 3 años y medio, 1260 días, si no estoy mal, corríjame alguien si estoy mal, y habla de la gran tribulación en el capítulo 12. Ese es el problema de no sentarse a estudiar. Felicito a las personas que están enviando su taller, me lo envía al WhatsApp, yo reviso por audio, por favor, por audio. Taller número 8, respuesta número 1, esta, respuesta número 2, esta. Mándeme un audio y yo lo voy calificando y voy hablando con usted a solas si tiene un error, si se le olvidó algo, ¿ok? Y ahí vamos aprendiendo, juntos. Bueno, voy a saludar a Estelita. ¿Cómo te encuentra mi hermana Estela en Palmira Valle? Señor me la bendiga. Edelmira Manjarres. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Edelmira en Ciénaga. Marelvis, ¿cómo te encuentras, Marelvis? En Santa Marta, estrenando casa. Dios me la bendiga. Bueno, iniciemos entonces, como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenas mañanas, noches. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, quiero invitar a todas aquellas personas que quieren participar y llenar. Con mucho gusto, miren mis amados hermanos, les voy a ir mostrando rápidamente. Usted va a Google, ¿sí? ¿Sí se dice Google, verdad? O Google, bueno, va a Internet, ¿sí? Abre una página y dice Revista Prevenir Doctrinal. Esas 3 palabritas nada más, Revista Prevenir Doctrinal. Le da clic y ahí aparece. Están todos los talleres, está el número 1 y cada taller con su video respuesta. Le da clic y lo envía a YouTube, a nuestra página en YouTube, David Menco Zafra. El taller del capítulo 2 y 3, y la video respuesta, lo mismo del 4 con su video respuesta, del 5, y vamos bajando y encontramos ahora el taller número 8. Y ahí usted los va contestando y me envía un WhatsApp, ¿ok? O un mensaje interno. Primera pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual se hizo silencio por media hora? Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 dice, cuando se abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, aproximadamente. Bueno, tendríamos que analizar el capítulo anterior, porque si usted se da cuenta, se abre el primer sello, caballo blanco con su jinete,
Se abre el segundo sello, se abre el tercer sello, los 4 jinetes, dicen los caballos y jinetes del Apocalipsis, ¿sí? La vanagloria, junto con la guerra, junto con el hambre y junto con una muerte infernal. Quinto sello, las almas debajo del altar están rogándole al Señor que venga. Y lo interesante oído con ese quinto sello, en el capítulo 6, ese quinto sello tiene que ver con el capítulo 7, porque en el quinto sello las almas, ¿cuál es la petición de las almas? ¿Quién me lo recuerda? A ver, vamos a hacer un pequeño examen. Sexto sello, quinto sello, perdón, capítulo 6, versículo 9. Alguien que lo lea si es tan amable. 9, 10 y 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Vamos a colocar aquí la Biblia. Creen la venganza de los mártires. Sí. Mi hermano Julio, ¿qué pasó? Bueno, por favor, alguien rápidamente, por favor. ¿Quién? ¿No se oye? Apocalipsis 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar armas de los testigos muertos por causa de la palabra de Dios. Mi hermana Edelmira está teniendo mucha interferencia, no le entiendo, qué pena con su merced. Tiene bastante interferencia. Alguien, por favor, rápidamente. 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Siga, por favor, claro. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En el capítulo 6 está advirtiendo que todavía falta gente que muera, ¿sí? Que complete el número de sus consiervos. O sea, que todavía faltaba la muerte de muchas personas, que no se había completado el cupo. El foro, es que le llaman ahora, ¿no? Que no se había completado el cupo todavía. Ahora analicemos el capítulo siguiente, el 7. La multitud vestida de ropas blancas. Oído. En el capítulo 7 recuerde dividirlo en dos. Uno en la tierra, del versículo 1 al 8, porque lo que sucede en el capítulo 7 del 1 al 8, los 144,000, es en la tierra. Pero en el versículo de 9 ya no es en la tierra. Ahora ellos están en el cielo. ¿En dónde? No, ahorita no vamos a hablar de eso, pero no están en la tierra. Alguien que me ayude, por favor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Note lo siguiente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Un momento, hermano Julio. Ahorita Sí. lee el versículo 14, por favor. Pero nótese que en el versículo 4, del 1 al 4, habla que hay un ángel con un sello que le dice a 4 ángeles que están en los 4 esquinas de la tierra, y le dice: no hagas nada hasta que yo selle los 144,000 y 12,000 de cada tribu. Eso es en la tierra.
Ahora, esa gente del versículo 9, que es una multitud, primero, nadie la puede contar. No confunda a esta multitud con los 144,000. ¿Por qué? Los 144,000 son exclusivos de las 12 tribus de Israel. Aquí dice claro el versículo 9 que son de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas de las manos. Ya se dieron cuenta que hacía falta unas personas. Miremos un momentico algo en el capítulo 6, versículo 9. El 6:9 habla de unas personas que están allá arriba. ¿En dónde? Pues aquí dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, el testimonio que tenían. Y el capítulo 7, ya esas no están debajo del altar. En el capítulo 7, versículo 9, versículo ¿qué? 11, dice, estaban al pie alrededor del trono. ¿Sí? Los que están debajo del altar están clamando justicia y se les dice, espérese que falta gente. Bueno, aquí empezó a llegar la gente que faltaba. Gente que no se podía contar, millones, de todas las tribus, pueblos, lenguas, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, de Europa, de China. Pero hay una característica especial. Versículo 14, hermano Julio, si es tan amable, active el micrófono, por favor. Esas personas... Yo le dije, dígame. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, ahí en ese texto, usted debe tener anotado Daniel capítulo 11, versículo 33 al 35, que Daniel dice que los santos van a ser purificados en la gran tribulación. He hablado mucho de este tema y han llegado a decir personas que hay dos salvaciones. ¿Quién de ustedes ha escuchado eso? Que una salvación va a ser cuando Jesús venga en la nube y se lleve a esas personas. Pero los que queden y que no caminaron derechitos, sino que andaban torcidos, ¿sí? Y se van a quedar, se van a salvar por ser decapitados en la gran tribulación. ¿Ustedes han escuchado hablar eso? Pues eso es una eisegesis. La Biblia no enseña de dos salvaciones. Lo que sucede es que las personas no entienden que el Señor Jesús en su promesa nos va a salvar de la ira venidera. O sea, del capítulo 15, 16, 17, 18 y 19. Por eso el arrebatamiento es en el capítulo 14. David, pero ¿por qué aquí está hablando esto? Bueno, recuerde que a Juan se le está mostrando, ¿cómo es que dice el capítulo 1? Vamos un momentico al capítulo 1. ¿Cómo es que dice el capítulo 1? Que dice, alguien ayúdame, que dice, versículo 19, escribe las cosas que has visto pasado, las que son presentes y las que han de ser. Cuando usted lee Apocalipsis, usted tiene que entender que el Señor también le está mostrando el futuro. Y aunque en el capítulo 7, Él le muestra, no en la tierra, sino en el cielo, los que subieron decapitados de la gran tribulación, perdón, decapitados no, los que subieron de la gran tribulación, decapitados aparece en el capítulo 20, ¿no? Allá sí aparece eso. Pero aquí, no quiere decir que ya en la tierra pasó. No, en la tierra, ¿qué está sucediendo? Están sellando 144,000 todavía. Pero aquí todavía no es la gran tribulación. Entonces, al ver esto del capítulo 6 y al ver esto del capítulo 7, por eso el capítulo 8 inicia diciendo, se hizo un silencio. ¿Cuántos recuerdan que por allá en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis dice que... vamos a buscarlo.
vamos a buscarlo, capítulo 17, por favor. Miren esto, condenación de la gran ramera, versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor? Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Eso es lo que sucede. O sea, se quedan pensando diciendo que qué. Por ejemplo, en el capítulo 17, Juan se queda asombrado de ver a una mujer, ¿sí?, que tiene abominaciones, copa de abominación, un cáliz, una mujer que está vestida de escarlata y púrpura, una mujer sentada en 7 montes y una mujer que mata en nombre de Dios. Entonces Juan se queda como que, ¿eso es posible? Lo mismo sucede aquí en el capítulo 8, el asombro tan tremendo de ¿qué? Que en el 7 se mostró que viene una muerte para cristianos tan grande, como dice Apocalipsis 24, una gran tribulación que nunca la ha habido. ¿Me hago entender? No es que hayan 2 salvaciones, eso no es cierto, porque precisamente la iglesia se va en el capítulo 14. Y el capítulo 16, ¿qué dice? Váyase conmigo, por favor. Capítulo 14, ¿qué dice? 14, voy a resumirlo rápido. Capítulo 14, versículo 14. Una nube blanca, uno sentado en la nube como el Hijo del Hombre, o sea, Jesús con una corona en la cabeza y una hoz. Versículo 16, y Jesús, que está sentado en la nube, metió la hoz y la tierra fue cegada. Ese es el arrebatamiento. Ahora váyase al capítulo 16 para los que dicen que va a haber arrepentimiento. Eso es imposible. Porque el capítulo 16, versículo 11 dice que la gente que se quedó blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué dice? No se arrepintieron de sus obras. Otro versículo más adelante, déjenmelo ver, en el versículo, primero el 9, me equivoqué yo. En el 9, los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. No hay arrepentimiento en las copas de la ira porque ya no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayo, el paracleto, el pericles de la iglesia. El Espíritu Santo es el que ha mantenido la verdadera iglesia hasta el día de hoy. El Espíritu Santo es el encargado de que usted y yo no nos torzamos y volvemos esto una secta y después nos estemos inventando quién sabe qué doctrina. Es el Espíritu Santo. Pero cuando haya el arrebatamiento, ya no queda más Espíritu Santo, no va a estar, se va a ir con la iglesia. ¿Quién nos va a convencer de pecado, justicia y juicio? Por eso no es cierto. Primera respuesta a la pregunta del taller. Quedaron atónitos de ver cómo de la gran tribulación, como dice Mateo 24, que nunca la ha habido en la historia. O sea, Nerón, Diocleciano, Adriano, Tito, emperadores del Imperio Romano, Domiciano, son un chiste para lo que viene. Y hoy yo invito a todo el que me oiga a que se prepare para la iglesia de la gran tribulación que se va a llamar la iglesia de la clandestinidad. Ya ahorita en este instante gobiernos progresistas como el de Canadá, gobiernos progresistas como el de Israel y en Estados Unidos ya vieron lo que sucedió hace unos días. El presidente John Biden cambió el día ¿qué fue el día que cambió por el día trans? Se me olvidó el día que lo cambió hace poco. Y lo declaró el día transexual. Y están empezando a inventar leyes por las cuales usted no va a poder predicar.
¿Por qué no puede predicar? Porque es que hay otra persona que se está sintiendo mal con lo que usted dice. Entonces, para que esa persona no se sienta mal, usted no puede hablar porque si no cae en un delito de discurso de odio. Hermano Jorge Enrique, en Ecuador, cuénteme. El señor Biden por un lado haciendo estupideces y el señor Trump por otro supuestamente que vendiendo Biblia. ¿Cómo le parece? Esa es la otra, ¿no? Donald Trump está vendiendo Biblia porque quiere traer a los cristianos. Y esta tarde el Señor me decía, estaba yo meditando, y el Señor me decía, si el problema hubiese sido político, entonces yo no hubiese sacado a Israel de Egipto, sino hubiese hecho que se tomara el poder. Pero los cristianos de hoy que están trabajando en la política, porque están pensando en montar un presidente con temor, con principios, con valores cristianos y se están uniendo es con los inconversos y el cambio no es político. La Biblia habla que política, económica, educativa y religiosamente el mundo va a caer. Dígame, hermano Jorge. Hermano, disculpe, y no vio la otra que estaba viendo hoy. ¿Cuál? Supuestamente en Perú ya reapareció Jesús, pero ya no se llama Jesús, sino ahora viene con Jonás. otro nombre, Ezequiel Jonás. Ezequiel Jonás. Pero ese es viejo. Epa, ese es viejo. Sí. Sí. Esa secta Pero es ahí la lo encontraron hoy. Esos son los de los que se visten como si fueran israelitas. Y de esa secta hay aquí en Ciénaga. Sí, me invitaron a predicar un día, ¿no? No les he contado a ustedes. Bueno, a mí no me gusta estar contando cosas. Pero me invitó una persona, empezó a venir, empezó a hablar, empezó a actuar y estuvo aquí también con nosotros y preguntó y me escribía que qué bonito, que esto, que lo otro, que tenía preguntas y le contestaba a una dama. Y un día me dijo, hermano, hablamos que queremos invitarlo a la congregación. Y yo le dije, pues claro, hermano, ¿y usted cuánto cobra y esto y qué pide? Yo no, nada, o sea, nada, yo no necesito nada, tranquilo. Entonces cuando le pregunté qué denominaciones, me dijo, no, nosotros somos ellos tienen un nombre especial. Y yo le dije, un momento, ¿ustedes son los que se visten así? Sí, queremos que vengan. Y le dije, no vienen. Le dije, no puedo ir. ¿Pero por qué? No puedo ir porque primero ustedes no están alineados y acorde a lo que nosotros hablamos. O sea, ellos que querían, como dicen unos por ahí, coger lo bueno y desechar lo malo. Me hago entender. Y la gente toma ese versículo para meterlo al sincretismo. Cuando el problema es que si algo es malo, no hay nada bueno ahí. Pablo cuando dice, aprendan de mí lo bueno y desechen lo malo, recuerde que él hablaba de las obras de la carne, ¿no? Entonces, Pablo nos enseña que la doctrina es buena. Y yo le dije a esa gente, le dije, mire, con mucho respeto, yo voy a ir allá y a ustedes no les va a gustar la predicación. ¿Sí? Y vamos a tener un encontronazo porque ustedes todavía viven en la ley, ustedes todavía hacen el Shabbat, viven en la Torah, y nosotros no. Pero hermano, y ya cuando empezó a discutir le dije, ¿se da cuenta por qué mejor le digo que no voy? No voy a ir a un lugar para después estar discutiendo. El día en que ustedes quieran renunciar a esa doctrina, vengan acá y con mucho gusto se les enseña lo que dice la palabra. Ahora, volviendo al punto número 1, ese Ezequiel Jonás, yo no entiendo, que no tienen ni cara de israelitas. O sea, yo no entiendo eso. ¿Cómo pueden creer eso? Que uno sea israelita teniendo el pelo chichombiano que yo tengo. O sea, imagínense. Mírese esta pinta diciendo que soy un griego. O sea, ni modo. Me hago entender. Eso sí. No, hermano, bueno, la pinta como usted dice, y el tipo dice, habla con Biblia en mano y habla que tenía que nacer en el Perú porque en la Biblia dice, mejor dicho, no le digo que yo me hizo la tarde ese tipo. Sí. Hay mucha gente interpretando las escrituras individualmente. Nosotros aquí no la interpretamos individual, las escrituras no es de interpretación privada. Aquí la interpretamos entre todos, por eso ustedes tienen el permiso de hablar, de decir si no están de acuerdo, tienen el permiso. Solo que si no está de acuerdo, muestre los argumentos, ¿no?
No como una vez que alguien dijo, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ah, yo no sé, pero así me lo enseñaron y por eso no estoy de acuerdo. ¿Cómo así? Ah, no, es que así me lo enseñaron. ¿Pero qué le enseñaron? Muestre. Y cuando hicimos la vigilia esa noche, hermana Patricia, hermano Jorge, hermana Adriana, ¿se acuerdan allá, Julito? Hicimos una noche entera hasta las 4:30, 5 de la mañana estuvimos, 5:30 de la mañana estuvimos, hablando de la tribulación y gran tribulación. La gente dijo, oiga, si es verdad, la iglesia pasa por la gran tribulación. Leer la palabra. Punto número 2, entonces ya saben ustedes, están absortos, están impresionados. ¿Cómo así? Va a morir tanta gente y ahora, o sea, se abrió el sexto sello y mire todo lo que pasó, ¿no? Un terremoto impresionante. En el quinto sello, muerte por montones. En el 4, ni se diga, el infierno, la muerte cabalgando y el infierno lo persigue. Y ahora viene el séptimo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué dice el versículo? La segunda pregunta. Vámonos para la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuántos son los personajes o quiénes son los personajes del capítulo? Recordemos que cada vez que leamos las Sagradas Escrituras, o no solamente las Sagradas Escrituras, cualquier libro, usted tiene que ver los contextos, los personajes, el tema, el propósito, la ubicación geográfica, el marco temporal, lo cultural. Todo eso tiene que analizarlo. ¿Sí? Dice, no es lo mismo una sopa blanca en Bogotá que una sopa blanca en Cartagena. Dígame, hermana Adriana. Gracias, hermano. Entonces la respuesta de cuál fue el motivo por el cual se hizo el silencio es como considerando el espacio de tiempo hasta que se llegue al arrebatamiento. No. Hasta ahora, el arrebatamiento en el capítulo 14, ellos están absortos diciendo, Sí. oiga, se abrió el primero, se abrió el segundo, el tercero, el cuarto, y ya van en el sexto y dicen, todavía falta uno. O sea, están... La sorpresa. Sí, o sea, y se va a abrir hasta ahora el 7. No, y lo peor de todo es que el séptimo sello abre 7 trompetas. Ah, señor. ¿Qué? Sí. Por eso usted no puede saltarse y decir que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, porque 1 Corintios 15 dice que cuando suene la final trompeta, la iglesia se va. Uh-huh. ¿Eso qué significa? ¿Nos vamos en el quinto, sexto, sello, séptimo? No. ¿Nos vamos en la séptima qué? Trompeta. Entonces no puede ser la gran tribulación todavía, el arrebatamiento, perdón, todavía. El problema es que la tribulación comienza en el capítulo 11, que es la sexta trompeta. Uh-huh. Y cuando se toca la séptima trompeta en la mitad del 11 e inicia el 12, ahí inicia la gran tribulación, y en el 13 el anticristo, la marca de la bestia, el falso profeta y la inteligencia artificial. Esa es la gran tribulación. Y después, ahí sí viene Jesucristo en el capítulo 14. Entonces no podemos irnos de la tierra hasta que no suenen las 7 trompetas. No se les olvide eso. La pero final. El silencio fue de sorpresa de todo lo que se viene. Sí, claro, están anonadados, están como que... Ajá. Pues imagínense, Okay, gracias. imagínense, Juan ve millones que subieron de la gran tribulación y se queda diciendo, o sea, falta. Porque es que muchos estamos diciendo, ya Jesús viene esta noche. Pero cuando usted estudia la palabra dice, no, esta noche no, pero pronto sí, mañana puede ser. ¿Por qué? Porque todavía tiene que... Ya se hizo el tercer templo, bueno, eso es lo otro, ¿no? Perdón, recojo mis palabras. Jesús puede venir esta noche. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si el tercer templo ya se edificó y hoy se sentó el anticristo ahí. ¿Sí me hago comprender? Y puede ser que ya empiecen a marcar a la gente, pero en Colombia todavía no hemos visto eso, porque si ustedes se dan cuenta, si no fuera por TikTok, oído a esto, si no fuera por TikTok,
usted no sabría nada del mundo exterior. Porque si usted mira Caracol, RCN, si usted mira CNN, si usted mira, todos ellos están unidos. Pero como TikTok le pertenece a China, por eso la juventud ve mucho TikTok, porque a través de TikTok ven la otra cara de la moneda que aquí no se nos presenta. Entonces aquí se nos presenta, por ejemplo, que Rusia es malo, ¿cierto? Aquí se nos presenta que China es malo, esto y lo otro, y usted nunca, en Facebook usted no ve la masacre de Gaza, en Facebook usted no ve lo que está pasando en el Congo, que los están arrasando, en Facebook usted no ve que Estados Unidos está bombardeando los hutíes por allá en el sur de África, en el sur de Arabia. No, eso no se ve. ¿Eso se ve dónde? En TikTok. ¿Me hago comprender? Y no les estoy diciendo que lo vean, no. Lo que les estoy diciendo es que nosotros realmente no sabemos qué está pasando en el otro lado del océano con Israel. La partecita donde están edificando el tercer templo nadie puede ver para adentro. Entonces, si hoy ya se edificó el tercer templo y ya se hizo el sacrificio de la abominación desoladora, usted y yo no nos vamos a dar cuenta, sino ¿cuándo? Como 3, 4, 6 meses después, ¿verdad? Hermana Adriana, había levantado la mano, cuénteme. Hermana Adriana, Julio. Era yo, Dígame. hermano David, pero pues no solo TikTok, sino pues en el mundo hay muchas redes sociales y muchas fuentes de información. Digamos, Caracol y RCN son unos medios locales muy cerrados por la naturaleza nacional, pero en el mundo ocurren cosas que inmediatamente se están divulgando. Por decir algo, recordemos cuando estaba cayendo el muro de Berlín, muchos estados estaban pretendiendo ignorar esa noticia, pero fue tan evidente que el mundo se tuvo que abrir a esa noticia que era irreversible y le cambió la cara al mundo en ese momento. Así está ocurriendo con los eventos y ocurrirá en el momento en que se siente el anticristo o el falso profeta. Van a ser eventos tan importantes para los unos y para los otros que va a ser innegable que están ocurriendo. Eso pues. Bueno, y le respeto eso. Mi opinión es al revés. Yo pienso que lo van a ocultar. Y se lo digo por lo que hablamos un día acerca de los Illuminatis. ¿Recuerdan cuando hablamos de los Illuminatis? Y que ellos tienen como logo, digamos, no sé si decirlo logo, o como el mochuelo de Minerva. Y recuerdan que hablábamos de Friedrich Engels cuando decía que los Illuminatis, usted se da cuenta, es cuando ya hicieron las cosas demasiado tarde. Así como el mochuelo vuela, usted se da cuenta del vuelo del mochuelo, pero cuando pasó, no cuando viene. Entonces, sí, por esa cosita, y ya le digo otra, hermana Edilia, ya le digo otra. Hermana Edilia, micrófono. Le cuento, todo eso tiene que ver con el eclipse que va a haber ahorita en el noche de... Bueno, No tengo miedo. no. Ahí sí me toca decirles, dejen de ver tanto Facebook, TikTok y YouTube. Sí, No sé cómo andan diciendo que va a haber los 3 días de la oscuridad, que eso es lo que está hablando el Apocalipsis, que los 3 días de oscuridad y que... No tiene nada que ver con eso. No, la Biblia no habla de 3 días de oscuridad, la Biblia habla de que la tercera parte del mundo va a quedar oscura. A ver, Jesús mismo dijo en Mateo 24 que no se turben. Eso hasta ahora es principio de dolores. Nosotros estamos en principio de dolores. No hemos entrado a la tribulación. Mucho menos hemos llegado a la gran tribulación. Entonces por eso habrán rumores de guerra. Pero dice, no se turbe vuestro corazón. Una de las cosas que no deben permitir es que su corazón se afane, porque va a haber un eclipse que va ahora a formar una X porque hubo otro eclipse que hizo así, pero este va a ser así. No crean eso. Todo eso es mentira.
Y no, ya te doy la palabra, Evelyn. Lo peor, que hay pastores cristianos que están asegurando que es que Dios está diciendo con el eclipse que se arrepientan, que yo sepa, Dios a través de su palabra dice se arrepientan, no con eclipses. Así que dejen el miedo, que eso va a pasar, porque es un efecto natural de la naturaleza. Hermana Evelyn. Buenas noches, David, para todos, buenas noches. Sí, el cometa Diablo, se llama, pero para ellos no es solo por la X, es porque hay muchas cosas de tragedia y que eso ha pasado. Pero bueno, en medio de todo lo porque le he perdido tiempo a mirar a todo eso, hay científicos que han cantado de que también han reconocido que como es todo esa, fue que sí hay una fuerza poderosa para poder haber hecho todo eso y de esa manera. Pero según ellos, como el sol está muriendo, pero varios, David, muchos científicos han reconocido y dicen que eso ya es un misterio, de que de por sí, eso del Big Bang, de tal, de la nada no salió, que eso sí hay una fuerza poderosa para haber hecho toda esa formación. Hermano, mire, desde hace 13 años vienen con el mismo cuento por las redes sociales, porque es que eso mantiene a la gente ahí pegada y asustada, y eso maneja la economía, con eso pueden inventar muchas cosas. Ahora recuerden que todo este propósito de mantener a la gente conectada y que cuidado, que el asteroide, es porque ellos ya están pensando cómo van a explicar el arrebatamiento, ¿no? Entonces recuerden que ya aceptan que hay extraterrestres. Ya Estados Unidos dijo que hay extraterrestres y que están hablando con los extraterrestres. Ya las Naciones Unidas dijeron, vamos a charlar con ellos. Pero va a haber un arrebatamiento. ¿Cómo lo explican? Pues los extraterrestres se llevaron un poco de gente. Pero no se les olvida a ustedes qué pasó en el 2012. En el 2012 con el cuento del calendario maya. ¿Se acuerdan o no? Y que el mundo se acaba... que el mundo se acababa en el 2000. ¿Cuántos recuerdan ustedes el reseteo? ¿Sí se acuerdan o no en el 2000? Entonces las bolsas cayeron. Eso es más de uno asustado porque ¿cómo iban a hacer que apenas 1999, el 31 de diciembre terminara y apareciera el 1 de enero? Eso era el fin del mundo. Y yo me reía aquí con mi santa madre, nos reíamos y le decíamos a la gente, parece que la gente no sabe contar. ¿Por qué? Porque el milenio no se acaba en el 2000 iniciando, se acaba terminando. ¿Sí me hago, no me hago entender? El 1 de enero del año 2000, hasta ahora es el primer día de ese año 2000. Faltan 364 días más para que se cumplan los 2000 años. ¿Me hice entender o no? O sea, las personas como que, o sea, todo el mundo asustado, yo recuerdo, me acuerdo mucho y la gente miraba y esto, y no pasó nada. Después el calendario maya, y no se les olvida, se me olvidó. ¿Cuántos recuerdan 1996? ¿Sí se acuerdan o no? Que la marca del anticristo y todos los curas bautizando niños, ¿ninguno se acuerda? Yo tenía 15 años, 14 años en 1996, que tenían los 3 sí, me acuerdo. ¿Sí se acuerda? Pero que había nacido, supuestamente que había nacido en Santa Marta, hermano. ¿Sí? En la iglesia que está por allá, por los lados de Manzanares, sí, eso. En el batallón. Y eso que había que bautizar a todos los chinos y que no sé qué. Mire, no crean cuento. No crean en eso. Recuerden que quiere manipular. Como le decía el hermano Julio, una de las cosas es que los Illuminatis, la gente se da cuenta de los Illuminatis cuando ya hayan hecho las cosas. Pero aquí hay otra cosita. ¿Cuántos recuerdan cuando estudiamos el nuevo orden mundial y los amos del mundo? ¿Se acuerdan o no? Que hablamos acerca de Alejandro Magno, Cleopatra, Julio César, este es Vespasiano, este es Tito, este es el hermano Domiciano, Adriano, en fin, la destrucción del templo por Tito y Vespasiano. Hablábamos de Carlos Corazón de León, de los reyes de Inglaterra, hablamos de Immanuel Kant, de Enrique VIII. ¿Se acuerdan de estas charlas o no?
Hablamos de todo esto, de los grandes como Descartes, es Isaac Newton, así, Bonaparte, en fin, y llegamos hasta Petro, ¿sí? Entonces, por aquí nosotros veíamos los dioses del mundo, ¿sí? Para que los puedan ver, los diferentes dioses del mundo. Esta es una moneda que me enviaron desde Irak. Y así, pero llegamos aquí. ¿Cuántos se acuerdan a esto? Llegamos aquí, a esto, pero este lo tengo más bonito aquí. Aquí, el Club Bilderberg, el de los Illuminatis a nivel mundial. Y les hablaba que personas, ¿sí? Son 70 personas, 60, 70, como George Soros. Aquí está George Soros. Aquí ve el listado de diferentes personas, ¿sí? Unos son conocidos, otros no. Rockefeller, David Rockefeller. Ya por aquí estaba Bill Gates. Bill Gates, ¿dónde está? ¿Dónde está Bill Gates? Melinda Gates. A ver, Bill Clinton. Bueno, diferentes personas. Y ellos son los que manejan, miren aquí, las grandes empresas del mundo. Entre ellos manejan la New York Times, los periódicos, los canales de televisión, los bancos. Lo manejan a nivel mundial unos cuantos, ¿sí? Aquí usted lo tiene todo. El que quiera, con mucho gusto me dice, y yo le puedo enviar la diapositiva para que la analice después. Entonces, si nos hacen favor, hermano David, claro, con mucho gusto. Mucho. Con mucho gusto ahorita. Gracias. Me recuerdan ahorita antes de dormir y se los envío. Gracias. Sí. Y hoy, 2024, hoy, ¿cómo es la cosa? 26 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo. 26. Tienen la mitad del dinero del mundo, de las riquezas, del petróleo y todo. Y, no, mentira, 60 personas tienen la mitad de la riqueza. 26 manejan la información a nivel mundial. Por eso usted no ve en Facebook que Israel esté atacando a Gaza. Eso lo ve en TikTok. Pero volviendo al tema, no nos salgamos del tema. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes son los personajes? ¿Sí? ¿Quiénes son los personajes en el capítulo 8? Bueno, se abre el séptimo sello, ¿sí? Y aparecen 7 ángeles. ¿Sí? Anote eso, 7 ángeles. Esos 7 ángeles tienen 7 trompetas. ¿Sí? Y aparece un octavo ángel que se para en el altar con un incensario de oro. ¿Sí? Y añade incienso a las oraciones de los santos sobre el altar. O sea que también hay los diferentes santos, que son ¿quiénes? Los que estaban en el capítulo 6, ¿sí? Que se les dio incienso también. Bueno, versículo 7, 8, ya empieza a tocar la trompeta. ¿Sí? Eso es bueno entenderlo para saber de quiénes estamos hablando. Sobre todo en Apocalipsis uno se pierde muy rápido, porque unas veces Juan está hablando con Jesucristo y otras veces está hablando con un ángel y otras veces está hablando con un anciano. Hasta yo me enredo ahí. Entonces a mí me toca irme bien, ¿sí? Irme bien a analizar con quién estoy tratando y cuáles son los personajes. Me gustaría que todos lo hicieran. Por ejemplo, nótese que muy pocas personas se habían dado cuenta que en el capítulo anterior, del 1 al 8 es en la tierra y del 9 en adelante es en el cielo. Entonces esa perdida hace que nosotros no entendamos bien la palabra. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia del incienso de este capítulo 8 al del incienso del capítulo 5? Capítulo 5, versículo 8 y capítulo 8, versículo 5. Vamos a mirar un momentico. Alguien que lo lea, por favor. Vamos a ver cuál es la diferencia del incienso del capítulo 5, versículo 8 y del capítulo 8, versículo 5. ¿Cuál es la diferencia?
Capítulo 5, versículo 8. Perdón. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ok, estos personajes, ¿dónde están ubicados? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo? Frente al Cordero. O sea, están postrados, ¿sí? Los 24 ancianos, ¿sí? Esas oraciones las tienen los 24 ancianos, ¿sí? Postrados delante del Cordero. Ahora vamos para el 8, versículo 5. ¿Qué dice? Capítulo 8, versículo 5. No, perdón, qué pena, Julio, interrumpirlo. Versículo 3 al 5, por favor. Sí, sí. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, el del capítulo 5, ese incienso, ¿de quién es? Ese incienso, ¿quién lo tiene? Los 24 ancianos que están postrados delante del Cordero. Pero en el capítulo 8, que es el incienso, son las oraciones de los santos, es un ángel el que lo tiene. Y ese ángel está ¿sobre qué? ¿Sí lo está leyendo o no? Sobre el altar de oro. Sobre el altar de oro. No es el mismo incienso. El incienso es diferente y el lugar es diferente. Lo digo porque, oído, ¿no? Vamos a volver a hacer el ejercicio. ¿Dónde está Nelita? ¿Se me fue Nelita? Sí, ya cerraría el local y se fue para la casa. Ojo a esto. ¿Dónde estaban los del quinto sello? Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 8, 9 creo. ¿Versículo qué? Debajo del altar. Sí, ¿cuál es el texto? 9. Sí, debajo del altar. ¿Y dónde están los que suben en el capítulo 7 de la gran tribulación? ¿Dónde están ellos? Versículo 9, no, 11. Delante del trono. Espere, ¿dónde lo dice? Después de esto, En el 9. Sí. 9. Estaban delante del trono. Entonces yo quiero que noten algo, y lo voy a decir con mucho respeto, porque hay personas que quieren interpretar la Biblia y la interpretan de una manera, o sea, hay cosas que no han sido reveladas. Y como hay cosas que no han sido reveladas, no se ponga a inventar más allá de lo que leemos. Por ejemplo, si hablamos del cielo, ¿aquí de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de un lugar llamado debajo del altar y otro de pie delante del trono. ¿Sí me hago entender? Entonces son diferentes lugares. Y a mí me llama la atención que hay personas que están diciendo que si usted muere hoy, ya usted va a la presencia de Jesucristo enseguida. Y el seno de Abraham. No, eso es un solo capítulo que habla ahí la Biblia en una parábola, pero eso no es tan cierto. Espere un momento. Entonces, llevábamos como 2 horas discutiendo con la palabra, hablando, y les dije, mire, lo más sabio que podemos hacer es que lo revelado es para nosotros. Eso no ha sido revelado. O sea, apenas usted muera, ¿dónde está? Eso no Se ha sido acabaron revelado. los minutos. ¿Se acabaron? Ya les envío, Sí. ya les envío el nuevo link, faltan 2 minutos, gracias, muy amables.
voy a ir abriendo el nuevo link para que podamos entrar. Entonces, en ese tema, no es cierto, oído, no es cierto lo que están diciendo por ahí, que usted ya se va a la presencia del Señor. Pero Pablo dice que me voy a la presencia del Señor. Sí, en vida uno va a la presencia del Señor, ¿o no? Pero es que cuando usted muera tiene que esperar la resurrección para casarse con Jesucristo, pero todavía usted no llega al Padre. Alguien que me diga, ¿después de qué es que llegamos al Padre? ¿Quién me lo dice? Marley, dígamelo a alguien. Después de que... ¡Ay! Espere, me emocioné. Ya se está terminando. No le digo que no le iba a enviar el link. Me emocioné. Ahí se los envié. Entren al nuevo link, por favor, rápidamente, si son tan amables. Váyanse al WhatsApp y entren. Ok. Pregunta. ¿Cuándo es que nosotros nos vamos a presentar ante el Padre Celestial? ¿Qué orando? No estoy hablando orando, estoy hablando en presencia. ¿Quién me lo dice, por favor? Alguien que me lo diga. Al final del milenio, cuando el Señor ya ponga todo bajo sus pies y le entregue, le devuelva el reino al Padre. Eso, hermana Patricia, la felicito. ¿Y el último enemigo cuál es? La muerte. La muerte, no el diablo. ¿Sí? La muerte es, dice Primera de Corintios, capítulo 15, y el último enemigo, el postrer, la muerte. Entonces Jesús le entrega el reino a su Padre. No se les olvide eso. Bueno, volvamos otra vez a Apocalipsis 8. La diferencia es que en el capítulo 5 el incienso lo tienen los 24 ancianos. Y en el capítulo 8 el incienso lo tiene un ángel, lo derrama en la tierra y hay que terremotos, dice, ¿no? Hay terremotos, mejor dicho. Apocalipsis capítulo 8, versículo ¿qué? 5. Sí, terremotos, relámpagos, truenos en la tierra. Bueno, cuarta pregunta. Déjenme ver qué pasó aquí. Cuarta pregunta. ¿Dónde está que me perdí? Un momentico, me perdí. Aquí. Cuarta pregunta. ¿Qué produce la oración de la iglesia en los últimos tiempos? ¿Qué produce? Ahí lo acabamos de hablar, ¿no? La oración de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, que son el incienso con las oraciones de los santos, lleno de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y aquí salta una pregunta al aire. Mis hermanos, ¿qué produce la oración de ustedes? ¿Está produciendo algo o no está haciendo ni cosquillas? Esa es una pregunta que debo hacerme. Desastres. Sí, la oración de los santos en el último tiempo va a traer desastres al mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire lo interesante. Aquí dice, y el ángel tomó el incensario y lleno del fuego del altar. ¿Quiénes eran los que estaban en el altar? ¿Quién me lo recuerda? A ver rápidamente. Los mártires. Eso, ¿en el capítulo qué? 5. 5. No, 6. El quinto 6. En el 6. En el 6. Entonces, las oraciones deben cambiar vidas, las oraciones deben transformar tu hogar, tu familia. Si alguien me dice, hermano, no, yo no sé orar, hermano, con mucho gusto le enseñamos gratis. Si usted quiere, entra al discipulado y le enseñamos a orar gratuitamente. Y le enseñamos una técnica que tenemos nosotros, que dura mínimo 2 horas. ¿Sí? Si usted utiliza esa técnica, no se va a bajar de 2 horas. 2 horas mínimo.
¿sí? En la vigilia dije que lo íbamos a hacer, pero es que la vigilia estuvo tan buena, eso estuvo, no, mejor dicho, eran las 6:15 y seguíamos cantando alegres y no me acordé que iba a coger 2 horas para que fuéramos en el tabernáculo de David, ¿se acuerdan? Recuerden que en YouTube usted puede ver ese tema de la oración, 78 videos, óigame, 78 horas estudiando la oración. Puede verse los videos y ver por partes para que usted ore mínimo 2 horitas. 2 horitas es nada. Hermano, pero yo oro 15, oro 30. ¿Eso es malo? No, tranquilo, no se afane. No se afane que no tiene que ser 2 horas, ni 3, ni 4. Simplemente pues es una técnica que el Señor Jesús dejó. Entonces usted puede estudiarlo ahí, a través del tabernáculo de David. Pero si usted ora 10, 15, media hora, pues no es que esté mal. Solo que créanmelo, mis hermanos, que yo llego a la casa de Patricia y de Jorgito, o llego a la casa de Adrián y de Julio, y la noche no nos va a alcanzar. ¿O sí, hermana Patricia? ¿Usted qué dice? La noche no alcanza. No, Evelyn, levantaste la mano. David, una pregunta sobre eso, porque mira, a veces dicen la misma congregación, es que no tienen que ser de 1 hora, oran por ejemplo por algo, 2 minutos, peticiones como 10, Colombia esto, así sean 5 minutos y cambian la otra, y entonces dice que no es, escuché, no es porque usted se ponga 20, media hora ni 1 hora, sino así sea 1 minuto y por fe. Y tú conoces a mi mamá y mi mamá dice, o sea, y es lo contrario porque tú la conoces. Bueno, ese punto para que me lo diga ahí. Y David, tengo una duda y lo hago porque hay unos oyentes en silencio que están escuchando estas clases y me decían de que María sí no tuvo más hijos, que los hijos fueron de José, porque él había tenido un hogar, lo mismo que dicen los católicos. Y la Biblia, aunque hable ahí, la historia dice que los hijos eran de José, el primer hogar, que solo María tuvo a Jesús y pudo tener las relaciones con José, pero no nacieron más hijos. De hecho, eran mayores esos hermanos que Jesús. Como para que yo dije, le voy a decir a él, que es el experto en todo ahí. Bueno, la Biblia no habla en ninguna otra parte que Jesús tenía otra mujer. Porque si Jesús hubiese tenido otra mujer, José hubiese tenido otra mujer. No. José hubiese tenido otra mujer, José obligatoriamente tenía que llevar a esa mujer y a sus hijos al censo. Obligatorio. Pero él al censo va. Pero dicen es porque los hermanos esos son mayores de edad buscándolo en la historia. No, que Jesús. No. Entonces queda uno fuerte ahí. No, porque precisamente, ¿qué significa la palabra prototocos? Ahí lo debes tener anotado en Mateo capítulo 1, versículo 25, prototocos. ¿Quién me dice qué significa prototocos? El otro día me di cuenta que no están afilando la espada. Ah, muy bien, primogénito. Y si Jesús es el primogénito, eso quiere decir que hay un segundo. ¿Me hago entender? Un tercero, un cuarto, y él tenía 7 hermanos, entre hermanos y hermanas. Entonces, ¿sí? Pero no hay un anterior. No, anterior no, él es el primogénito de María. Entonces, que José tenía, eso es... David, unigénito, no, uno. No, unigénito, dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su unigénito, o sea, el único que tiene. ¿Sí? Que nosotros somos hijos de Dios, sí, pero por adopción. Ya eso es otro baile. Pero cuando habla de María, utiliza la palabra prototokos, en griego, que significa el primero, primogénito, primer gen. ¿Sí? Entonces eso no es cierto. ¿Ya? Lo otro, ¿dónde me deja usted, esa persona, el que dijo eso, dónde me deja el versículo infalible, que ni siquiera es del Nuevo Testamento? El versículo infalible que habla que el Mesías, Salmo 69:8, la mamá iba a tener más hijos y no iban a creer en él, que eso dice la Biblia, que los hermanos de Jesús no le creían. Ese Salmo 69:8,
dice que el Mesías va a tener. Y habla hasta que le iban a dar vinagre, ¿no? Y otras cositas más. Entonces, no puede ser. David, esos versículos yo les dije, y ahí donde mismo dicen, buscando en la historia de que esos hermanos que no le creían eran mayores que Jesús por No, edad. eso no es histórico en ningún lado. En ninguna parte existe eso. Eso, mire, recuerda, Evelyn, que tú tienes un corazón muy bonito y a ti te gusta predicar en la calle, a la gente, pero hay gente que no quiere creer. Y esa gente que no quiere creer, pues, ¿quién fue el que dijo? Tengo 1000 pruebas para aquel que quiera creer. Para el que no quiera creer, no tengo ni una. Creo que lo dijo Agustín de Hipona, si no estoy mal. Y él dijo, si usted no quiere creer, no tengo ni una prueba. Pero el que quiera creer, le tengo más de 1000 pruebas. Entonces, debemos predicar, crean o no crean, debemos hablar, pero ya llega un momento en el cual tú debes decirle, bueno, ahí está la palabra, no lo crean. Pero lo que me llama la atención es que se aceptan que José tuvo relaciones sexuales entonces con María. Y si tuvo relaciones sexuales, entonces ya enseguida se acabó el catolicismo. Porque según el catolicismo, José nunca tocó a María. Aunque la palabra dice que sí, que después la conoció. Pero si ellos dicen que no, la inmaculanidad de María no se puede jugar. Porque entonces María no ascendió a los cielos inmaculada. La ¿Sí? persona es un sacerdote y me decía eso, con todo respeto, que sé que me estás escuchando, y él me aclaraba y me escribe de que el hermano mayor de Jesús es Simón. ¿Cómo así que era un mayor si él es el primero que viene naciendo de María? Sí, o sea, eso se llama eisegesis, recordemos eso, ¿no? Eisegesis. No exégesis con X, sino eisegesis, o sea, E-I-S-E, eisegesis. Pero exégesis, E-X-E, no lo es. ¿Por qué? Porque eso la Biblia no dice en ningún lado. Ellos andaban con María. ¿Me hago entender? Eran los hijos de María. Hermano Julio, hermana Adriana. No, era para leer el Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Gracias, mi hermana, muy amable. Volviendo, y con la respuesta que diste, ¿cuál fue la otra pregunta, Evelyn? Se me fue la paloma. La primera pregunta, ¿cuál fue, Evelyn? ¿Alguien me la recuerda? Me concentré en esto y no me acuerdo que te dije una. ¿Quién lo recuerda cuál era la primera? Me dijo 2 preguntas. Bueno, se nos fue la paloma. Si alguien lo recuerda, alguien váyase un poquito atrás y analiza. Tienen hermanos mayores. No, ya los hermanos Sobre mayores. el tiempo de... Ya. Gracias, Gladibet. Mire, hermano, que usted ore 30 segundos no lo hace menos poderoso a orar 5 horas. ¿Sí? No lo hace. Que usted ore 1 minuto, 5 minutos no le hace menos que el que ora 8 o 10 horas. No le hace menos. Lo que sucede es que usted no puede vivir orando 1 minuto. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Si yo llego a la casa de uno de ustedes, ¿cuántas horas es que duramos hablando? Evelyn, las reuniones nuestras, ¿cuántas horas duran? Todos saben que si nos reunimos... ¡Ay, Dios mío! Eso es, mejor dicho, almuerzo, media cena tarde, para dar que no sí. se nos acabe el tema. Es más, la vida a veces dice, la hemos pasado hablando de pura Biblia todo el día. Sí, y es que los de la escuela saben que nos reunimos y mínimo 4 horas, eso no, de 4 no baja. Y eso nos reunimos y hacemos, y si es en la iglesia, los que vamos a la iglesia, ¿por dónde está Marelvis? Pregúntele a Marelvis, pregúntele a Yadira, a los que han estado, que vamos a la congregación. David, ¿te acuerdas la de diciembre que fuimos a la iglesia? Y bueno, ya ahora es un compartir, no vamos a hablar nada de Dios y en la mesa nos sentamos con la torta y dale de la Biblia y una cosa y un tema y No, seguimos hasta las 2 de la tarde ahí. Eso que no vamos a hablar de Dios es un chiste, de una vez. Pero eso es enamoramiento de uno de Dios, porque mira que a mí me decían, pero es que eso es malo, tiene que uno hablar otra cosa, no el mismo tema siempre, pero
Uno se va enamorando y quiere salir de dudas y cosas. Sí, señor. ¿Qué decía Ramoncho? Ramoncho, ¿qué decías? Y amén, 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 y no estén despotricando, no, que no se está despotricando de nadie ni nada, y ojalá uno tuviera la virtud de encontrarse con alguien y hablar solamente del Señor, y solamente las cosas del Señor, y no estar hablando de política, ni nada, pendejada, ni nada de nadie. Sí, o sea, nosotros salimos del culto, entonces nos vamos una hora por una panadería. Después de panadería, entonces que para el centro comercial, y después que almorzar, y que para una casa. Y allá en esas casas nos dan las 4 o 5 de la tarde, y entonces, ¿y qué vamos a cenar? Y ya son las 7, 8 de la noche, y Yadira dijo, no, yo cuando vuelva aquí me tengo todo el día. Sí, es todo el día. Para nosotros es así. Eso el pastor le llamaba el domingo pasión. Dígame, Lisette. Perniciosos. ¿Perniciosos? No. ¡Ay, no! Mire. Y ven y que pernicioso llega también ahí esas parranditas santas. La iglesia bautista, no sé si ustedes saben la historia de la iglesia bautista, en Estados Unidos las iglesias bautistas van todo el día y ahí almuerzan, se divierten, tienen piscina, parque, de todo, para que la gente la pase todo el día ahí. ¿Sí? Eso sería maravilloso. ¿Sí? Excelente que hiciésemos eso, pero hay veces que, ay, la prédica se ha demorado, ay, ya me tengo que ir. El pastor decía el domingo, falta de pasión, porque cuando usted tiene pasión por Cristo, 2 horas no es largo. Cuando usted tiene pasión por Cristo, tú te arrodillas y el Señor está ahí, tú no paras de hablar. Y tú empiezas a hablar de tus hijos. Mire, orando por los hijos, se nos va 1 hora. Orando solo por los hijos. Y empecemos a hablar del marido y la mujer. Y ¿sabe qué pasa? Que la gente no ha entendido qué es la oración. La gente no ha entendido ese versículo. ¿Cuál es? Que cuando tú oras, Dios se goza. Proverbios 19:1, creo. Cuando tú oras, Dios se goza. O sea, mire, mañana a las 3 de la mañana timbra el teléfono y está mi Salvador en su trono esperándome. ¿Y sabe qué? Él se quiere reír un ratico conmigo. Camine, hablamos los dos. Vamos, charlamos. Venga. Venga, que yo quiero escucharte y te voy a decir cosas. Se van las horas rápido. Mire, ya fueron 1 hora y 15 minutos nosotros aquí. Y hasta ahora vamos en el 4.º punto. Sigamos. ¿Qué produce la oración de la iglesia? Se mueve la tierra. Si usted ora y no pasa nada, ya va siendo tiempo de que estudie ¿cómo se llama? El Tabernáculo de David de la Escuela de Formación Bíblica Integral, y en 78 videos aprenda los pasos de cómo se ora, mínimo 2 horas. Describa cada una de las trompetas. Primera trompeta, capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre su rayero, la tierra. Se quemó toda la hierba verde, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Segunda trompeta, en el mar. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. O sea, la primera a la tierra, la segunda al mar. La tercera trompeta, y murió la tercera parte de los seres vivientes. A ver, ¿dónde estoy yo? Esa es la segunda. Yo estoy en la segunda. La tercera parte de los vivientes que estaba en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Listo. Tercera trompeta sobre los ríos. El tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y con muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Una pregunta, ¿esto es ira de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, esa es la ira de Dios. Hermana María Chacón, léame el título del capítulo 16, por favor. ¿Qué dice? El título del capítulo 16. Estoy buscando. Ok.
Ahí en ese título deben tener Sofonías, los 3 capítulos, Ezequiel 7, Isaías 59, que habla de esto, profetiza esto. ¿Qué dice? Las copas de la ira. Las copas de la ira. Las copas de la ira, mi hermana María, se derraman las 7 copas en el capítulo 16. Aquí todavía no es la ira. Pero un momento, hermano. Aquí dice que del cielo cayó. Les hago una pregunta aquí entre nosotros. ¿No podría ser esto resultado de una guerra nuclear? ¿Ustedes qué dicen? ¿Han visto las noticias de cómo se están coqueteando Rusia y Estados Unidos? Al punto que estamos, sí. Ya estamos a puertas. Y si estos empiezan a enviar bombas, ¿qué pasa con el mundo? Es que yo aquí no veo que Dios esté castigando a la gente. Esto puede ser de la misma gente. El sol está calentando. Dígame, Ramoncho. Pero la ira de Dios no es. Porque la ira de Dios... Eso, puede ser. Pero ira no es, porque la ira de Dios se derrama en el capítulo 16. Y desde Sofonías se nos viene profetizando que Dios, no, desde Sofonías no, desde Isaías, Jeremías, se nos viene profetizando que Dios nos va a salvar de esa ira cuando caigan las 7 copas. Pero aquí no, esto puede ser también calentamiento global, si quiere, que el mar se vuelve un 8, los ríos se vuelven un 8, la tierra se vuelve un 8. Cuarta trompeta, versículo 12, tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Sí, o sea, ¿qué está pasando? El mismo ser humano anda inventando satélites. ¿Ustedes saben cuántos satélites tenemos en el mundo? Vamos a buscarlo aquí. El otro día vi una diapositiva que eso ni se ve el cielo. ¿Cuántos satélites hay en órbita? A ver. 11.000 satélites en órbita. Imagínense. 11.000. ¿Usted puede creer eso? Impresionante. A ver si hay una... Mire. Ah, mire la imagen. Aquí está, mírela. Mire cómo se ve. ¿Sí ve? Así se ve, así están. 11.000. Impresionante. Y que un día esos 11.000 empiecen a golpear la luna y a golpear el sol y a golpear y ¿me hago entender? Pero ahí nadie está diciendo que es ira de Dios. Hermana Adriana. Yo creo que la clave de este tema está en el capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sí, señor. A los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es en el 5º sello de ahí para adelante. Amén. Los que no tienen el sello de Dios van a ser golpeados, pero eso es ya de la ira de Dios, que no es sobre los hijos de Dios. Bueno, pero no queda claro que la ira de Dios es en el 16 para adelante. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso es que cuando uno aprende esto, ya uno se da cuenta por qué la gran tribulación no es ira de Dios. La gran tribulación es el anticristo persiguiendo a la iglesia cristiana para marcarlos y para matarlos y para que abandonen la fe. O sea, capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. Como no pudo con Israel, se viene contra la descendencia, o sea, contra nosotros. Hermana María. Bueno, señor, estaba escuchando. Ok. Otra pregunta. ¿Qué hace falta en este capítulo? 3 trompetas. Está la primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Por qué faltan 3 trompetas? Versículo 13 del capítulo 8 dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay,
ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas que están para sonar sobre los 3 ángeles. Faltan 3 ayes, así se le conoce, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ahora después les mando el taller. Los 3 ayes son 5ª trompeta, 6ª trompeta y 7ª trompeta. Se le conoce como los 3 ayes. ¿Estamos? Y la otra es, ¿qué es el ajenjo? Me gustó que hubo personas que hicieron una exégesis del ajenjo impresionante. El ajenjo es una planta, ¿verdad? Una planta que, ¿cómo se dice? Amarga, una planta amarga. Una planta que no gusta. Dime, Evelyn. Yo soy testiga del ajenjo, ¿te acuerdas? Porque sí, claro. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. Evelyn toma ajenjo todas las noches, Entonces, el poquito, una planta medicinal excelente. Vámonos para Éxodo capítulo 12, versículo 8. Cuando llegó la pandemia, que todo el mundo andaba asustado, que esto y que lo otro, que nos vamos a morir. Yo recuerdo que hice un audio y se lo envié a todos mis conocidos. Y les cité este texto, Éxodo capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice? Éxodo 12:8, perdón, 8:12 no, 12:8. Éxodo 12:8. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ok, cuando se habla de la Pascua, la gente habla del cordero, pero no habla de las hierbas amargas dentro de un pan sin levadura. No hablan de eso. El Señor dijo, mire, esta noche va a pasar mi ángel y va a matar a todos los primogénitos. Entonces, para que ustedes no se mueran, van a coger la sangre de un cordero, la van a colocar en los dinteles y en las columnas, la sangre. Y el cordero se lo come. Marle, no puede sobrar ni un poquito. Uy, pero somos 2 aquí en la casa, 3 con un bebé, entonces llamen a los vecinos, pero no sobra ni uno y no le quiebra ni un hueso. Y además de eso, tienen que coger hierbas amargas, meterlas en un pan sin levadura y comérselas. ¿Por qué? Porque es que si usted se mete una hierba amarga a la boca, no se la come. Eso es horrible. Entonces, dentro de las hierbas amargas está el ajenjo y está otro que se conoce como hierba santa. ¿Han escuchado hablar de la hierba santa? Paico. Dígame. Malambo. Bueno, malambo es una corteza. Malambo no es una hierba, malambo es un árbol. Y la corteza del árbol es excelente. ¿Qué dice hermana Adriana? La hiel. No, la hiel es otra cosa. La hiel es amarga, pero esa no se prueba. Entonces la hermana Marle, por ejemplo, la hermana Marle, la hermana Evelyn y varios aquí, los he puesto a tomar de eso cuando tienen problemas de piel y cuando tienen ciertas enfermedades claves. ¿Por qué? Présteme atención. ¿De qué murieron los primogénitos? ¿De qué murieron? ¿Cómo? El paico. El paico, la hierba santa. Esa noche murieron miles de primogénitos en una sola noche. ¿De qué murieron? Y por eso Dios les dice, cojan hierbas amargas, las meten en un pan sin levadura y comen. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Eso tiene un nombre. Sí, tiene un nombre en el 2024. Ellos murieron intoxicados. ¿Pero cómo se llama ese nombre? ¿Cómo? Purgándolos. Los estaban purgando. El perro y el gato se van 2-3 veces al año a comer hierbas amargas. De una vez voy a hacer esto, perdón. Este es mi producto
desparasitante con hierbas amargas. El primer paso que más de uno se lo ha tomado aquí. Este no sabía frutiño ayer, no sabía horrible. ¿Verdad, Marle? Y Marle la conocí, Marle tenía un sarpullido, ¿cierto, Marle? Y le empecé el tratamiento de hierbas amargas y se le fue el sarpullido. ¿O no, Marlecita? ¿Qué me dice usted? Evelyn lo mismo. Ahí cuando la conozco tiene varias cosas. Ese no lo conozco, el que tú dices ahora para el sarpullido. Lo mío era la cuestión de el estómago. Sí, pero es que tú estabas lejos de mí y no te lo pude llevar, entonces te dije que cogieras esto y lo hicieras. Pero es este mismo. Sí. O sea, eso, pero calle, no diga la fórmula. Se me va a acabar la empresa. Entonces póngale cuidado. Somos hermanos. Sí, claro, sí, pero también te cobro. Bueno, dejémosla ahí. Entonces, se me fue la paloma. El Señor mismo les está diciendo, siempre que hagan esto una vez al año, se purgan. Las abuelitas nos daban hierba santa, hierbas amargas. Hermana Adriana levantó la mano. Gracias. Entre lo que yo averigüé del ajenjo, en la tradición judía, según el Antiguo Testamento, era considerada planta venenosa. Es que convertía el agua en veneno puro. Claro. Y está Deuteronomio 29:18, habla sobre la hiel como tan peligrosa como el ajenjo, y en Proverbios 5:4, sí, donde hay... Dependiendo de la dosis, mi amada hermana, que si usted va a coger mucha hierba amarga, pues claro que puede morirse. Pero cuando usted, la abuelita hervía hierbas amargas, la piel se te envenena. Y si la piel se envenena, ¿quién se muere? Tú no te mueres. ¿Quién se muere? El microorganismo que está atacando. Por eso es que cuando conozco a Mar le digo, venga, mire, tómese esto. Entonces le limpió la piel. ¿Sí? Y el Señor me dio el lujo por estas cosas, gastos pagos en México, un mes entero. Me apunta esto. Enseñándole a la gente a sanarse. Hermana María Chacón, cuénteme. Sí, me quedó la duda, o sea que los primogénitos todos murieron por haber bebido estas hierbas amargas. No. El pueblo de Israel está tomando hierbas amargas porque las hierbas amargas matan microorganismos, matan bacterias, matan virus, matan parásitos, sube defensas. Entonces, cuando empezaron a morir los niños de la causa que haya sido, porque no se registra la causa, de la causa que haya sido, los niños de Israel, las familias de Israel, ya habían comido el antídoto. Es que eso es lo impactante. Entonces, cuando llega eso del virus del COVID-19, y yo averiguo que el COVID-19 no es nuevo, sino que hay COVID alfa, beta, gamma, delta, mejor dicho, hay como 7 familias de COVID. Entonces me di a la tarea de estudiar y le dije a todo el mundo, a todos mis allegados, a mi círculo social, que hablaban de un rebaño, ¿se acuerdan de un rebaño inmunológico? Yo hice un rebaño inmunológico y a todas mis amistades les regalé ahí fue que nació ese tratamiento, ahí nació. Y se lo di a todo el mundo, tómese 30 gotas en la mañana, en la noche, en la mañana, y todos se lo tomaban. Ni uno se enfermó ni murió de COVID, ni uno. Una chica que yo le ayudé en su proceso, se sanó. Pero todo el mundo sanito. Ahora hay algo chistoso, no, irónico. En Colombia, un producto se acabó. ¿Quién me dice cuál es ese producto? Y lo compraron los ecuatorianos y se lo llevaron a Ecuador, que se moría la gente en el suelo, en la calle, se salvó porque le compraron a Colombia, llevaron todo el producto. ¿Cómo se llama? Ivermectina. La ivermectina. ¿Y para qué la ivermectina? Al ganado. Para matar microbios también. Para parásitos y microbios. Para parásito y microbios. Vaya y averigüe qué está hecho. Hierbas amargas. Me hago entender. Y eso lo aprendí. Hierbas amargas. Claro, todo eso es sintético de hierbas amargas. Oiga lo que voy a decir. Todo esto
lo enseña la Biblia. Póngase a estudiarla. Hermano, ¿qué debo hacer? Mire, oído, 2 veces al año usted debe, ya le doy la palabra, Luz Dari, 2 veces al año usted debe limpiarse, comer hierbas amargas. Ay, hermano, eso es muy feo. Ah, bueno, yo le doy unas gotas, tranquilo, o si quiere se los doy en cápsulas para que no le sepa nada. Yo tengo tratamientos de eso, a eso me dedico, a sanar gente, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero hágase una limpieza 2 veces al año. Aquí hay gente que lleva 5, 10, 15 años y nunca se hace una limpieza de nada, lleno de parásitos, y por eso se queda dormido en el día. ¿Cuántos de ustedes se quedan dormidos en el día, almuerzan y les da un sueño? Y esa anemia por parasitosis, porque hay anemia férrica, pero ese es otro tema. Entonces, por parasitosis, hay que desparasitar hasta el perro y el gato. Imagínense que ellos comen hierba amarga, son más sabios que nosotros. ¿Quién de ustedes ya se purgó? Si no, aquí tengo un tratamiento, con mucho gusto, se lo doy. Bueno, vamos a dejar de terminar hasta el día de hoy aquí el taller. Mañana seguimos estudiando Mateo, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, los invitamos a todos. Y bueno, los que están en Facebook y en YouTube, Dios les bendiga. Los que están aquí no me vayan, que voy a decirles algo.